8 de la mañana, 12 minutos, las 7 y 12 en Canarias. Abrimos nuestra reunión de primera hora hoy con Alfonso Tezanos, presidente de FEDECAM. ¿Qué tal, Alfonso? Muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Arturo. ¿Qué tal todo? Pues bueno, no estoy mal del todo. ¿No te puedes quejar? No estoy para quejarme. No está el patio para quejarse mucho, ¿no? Pero bueno. Bueno. Vamos a saludar también a Fernando Zunzunegui, abogado especializado en regulación financiera. ¿Qué tal? Muy buenos días, Fernando. ¿Qué tal todo? Bien, estupendamente. ¿Cómo lo llevas? Pues viendo los datos que nos anticipa el gobierno. Ahora entraremos en ellos. Y Mónica Melle, profesora titular de Economía Financiera de la Universidad Complutense de Madrid, doctora en Economía. Mónica, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Yo un poquito acatarrada, pero vamos. Ya te veo la voz, que la tienes un poquito tomada. Sí, a ver si esto me inmuniza ya para todo el invierno. Bueno, eso dicen, que si te lo coges por estas fechas ya quedas inmunizado. Eso espero. Bueno, vamos a ir entrando en materia porque tenemos muchas cosas encima de la mesa, tenemos muchos asuntos. Quizás, si queréis, empezamos primero por esos datos del paro que vamos a conocer a las 9 de la mañana. Ha hablado de ello el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en Japón. Ya sabéis que está allí de visita oficial. Ha hablado esta madrugada y bueno, nos ha dicho que este mes va a haber un cierto aumento del desempleo, pero que las cosas no van a ser excesivamente malas. Escuchad lo que ha dicho. El desempleo lleva experimentando 6 meses consecutivos de descensos, lo que no sucedía desde el año 2006. Este mes de septiembre, según datos que se darán a conocer hoy, ha habido un aumento, pero es el mejor dato de desempleo en el mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país. El mejor dato en un mes de septiembre desde hace muchos años en nuestro país, y luego ha añadido que todo esto es fruto de las reformas económicas que está llevando a cabo el gobierno, que van en la senda correcta y que por lo tanto vamos en la buena dirección. No sé cuál de los tres se quiere lanzar al ruedo. A mí lo primero decir que me parece mal que se adelanten los datos del paro por el gobierno antes de que lo hayan realizado las instituciones que llevan a cabo el registro, tanto el INE como el Servicio de Empleo. Y esto ya pues se ha convertido en algo bastante... Sí, esto es la tónica general. De hecho, lo llevamos comentando toda la mañana, la costumbre que están cogiendo todos los gobiernos de ir anunciando los datos de paro con anterioridad a que se hagan públicos. Me parece poco serio. Y luego ya entrando en el fondo, pues alegrarse de la situación en la que estamos a nivel de paro en este país me parece también pues que es un drama que están viviendo muchas personas y no me parece de recibo. Es como el mes pasado cuando se decía que había subido, no sé si eran 30 empleos, una cifra irrisoria que decías, pero bueno, ¿cómo se pueden dar estos datos? Hemos tenido un comportamiento estacional por el verano, pero la situación del paro, aunque en otros indicadores vayamos viendo alguna pequeña luz que es muy tenue, desde luego en el paro todas las estadísticas y todas las previsiones dan que el paro no se va a recuperar hasta 2015 empezaremos a ver algo, pero tampoco crecimientos alocados, porque la situación en la que vamos a crecer va a ser un crecimiento muy tenue. Nos decía según datos del Fondo Monetario Internacional, que vamos a crecer durante los 5 próximos años a un crecimiento medio del 1,5-1,6%. Con esos crecimientos de la economía, el empleo va a sufrir, o sea, va a generarse muy poco. Y si se genera algo, va a ser un empleo muy precario y con mucha temporalidad y con muy bajos salarios. Sí, de hecho, en esa línea, el otro día tuve una charla, con un buen amigo, empresario y tal, y me decía, mira, desgraciadamente me da que nos vamos a tener que empezar a mentalizar de que no podemos tener las cifras de paro que tenemos ahora mismo, de que hay que empezar, vamos a decirlo así, a compartir, entre comillas, los puestos de trabajo, y que por lo tanto eso de un trabajo de 8 horas en donde te tiras toda la jornada laboral nos vamos a tener que ir olvidando. Habrá gente que sí, que lo siga teniendo su puesto indefinido de 8 horas, pero que la mayor parte van a ser puestos de trabajo de 8 horas divididos entre dos personas de 4 horas cada uno. Mini jobs. Sí, mucho tenemos que cambiar, porque lo importante es la productividad. Se está hablando también de hacer una jornada europea de 8 a 5, que parece algo racional, y a ver si de una vez pues toman esas medidas y también unificar los horarios con los europeos. En relación con lo que comenta Mónica de la divulgación de datos relevantes para el mercado, eso tiene una regulación. No se puede anticipar. Es decir, en el mismo momento que se está dando esa rueda de prensa deben publicarse los datos y debe hacerse como se suele hacer
en los países avanzados, pues antes de la apertura del mercado. Es decir, que esto debería hacerse de ese modo y no ahora anticipar y filtrar lo que son en estos momentos rumores hasta que nos den los datos precisos. En este mismo lugar hablamos hace unas semanas, cuando se habló de la mejora del empleo en agosto, de que si iba a ser algo transitorio porque era un empleo estacional. Ahora vemos que es así. Ahora vemos que ya se confirman que eran empleos de verano y que de nuevo empeora el paro. Podemos ir hacia adelante o hacia atrás. Lo que nos está diciendo Rajoy es que seguimos yendo hacia atrás. Es decir, que no hay mejora, ni siquiera se reduce en estas cifras tan elevadísimas de 6 millones de parados, se reduce el paro. Por tanto, hablar de que estemos recuperando la economía y de que estemos ya saliendo de la crisis es una pura ficción. Alfonso. Bueno, yo soy partidario de esta última opinión. Yo, a mi juicio, sin prejuicio de lo que diga el señor Rajoy, yo creo que no... Es que creo incluso que ni hemos todavía tocado fondo de esta crisis. La gente me dice, no, ya hemos tocado fondo. Yo, sinceramente, creo que no hemos tocado fondo. Yo soy de una opinión... ¿Dónde tenemos el fondo? Bueno, pues ahora lo voy a intentar explicar. El sector financiero tiene razón, todavía no sabemos cómo está. Yo solamente voy a decir una cosa y mejor hago un símil estúpido, pero es así. Cuando un enfermo lleva más de 5 años enfermo y no acaba de encontrar mejoría, ese enfermo cada día pasa va a estar más enfermo, porque un enfermo que no encuentra mejoría, su continuidad de la enfermedad lo que hace es estar más enfermo. La enfermedad económica que tiene España en estos 5 últimos años no encuentra mejoría, por lo tanto, la situación de despegue y estar en mejor situación para salir de esta situación sigue siendo la misma, igual de mala que teníamos hace un año, que hace 2, que hace 3. Por lo tanto, la continuidad de la situación es estar peor, no es estar mejor. No es decir, estamos igual de mal. No estamos igual de mal. Cada día que pasa que estemos igual de mal, estamos peor. Por lo tanto, las cifras que dice el señor Rajoy que en estos últimos meses hemos tenido crecimiento, bueno, la verdad es que ha sido tal debacle el tema del paro en los últimos años que cualquier mínima movida hacia arriba o hacia abajo parece que eso es un gran éxito. Y la cuestión que tenemos ahora mismo es que efectivamente llegó el verano, se produjeron los contratos, que tampoco fueron para tirar cohetes, ni mucho menos, y ahora ha pasado por lo que tenía que pasar. Lo que todo el mundo sabía que iba a pasar. El hecho de que esta cifra sea menor que la del año pasado tampoco nos vale mucho de referencia, porque la del año pasado también sería inferior que la del anterior y así sucesivamente. Por lo tanto, estamos no solamente mal, estamos yo creo que en ese progreso de estar todavía peor. Y lo siento decir eso porque todo el mundo me dice, eres muy negativo, debería ser algo más positivo, debería dar confianza. Bueno, si la confianza al fin y al cabo la tienen que tener los ciudadanos y los empresarios. Si alguien va a sacar a este país de la crisis, a este y a cualquier otro, van a ser los empresarios. Y ya eso lo tengo claro. No van a ser ni los políticos, ni los ayuntamientos, ni las diputaciones, ni las comunidades autónomas, ni la Moncloa, ni la Zarzuela. Lo van a sacar los empresarios, que son los que se juegan la vida todos los días, y todos los días se tienen que reinventar en hacer algo nuevo. Llámalo autónomos, llámalo pymes, llámalo comerciantes, o llámalo lo que sea. Esos son los que están permanentemente tirando del carro. Permanentemente tirando del carro. Los que generan empleo. Hombre, los que generan empleo y los que sostienen lo último que les queda, que son ellos mismos, ¿de acuerdo? Así que, en fin, a ver si nos ponemos todos un poco las pilas. A mí, el que la bolsa vaya muy bien, el que hayamos vendido unos poquitos más de coches este mes que el mes pasado. En fin, lo único malo que tenemos todo de esta noticia de hoy, que lo dije el otro día, es que, en fin, está en riesgo los donuts y el bolicao. Yo como cuando era muy pequeñito, mi madre me daba una peseta y antes de entrar en el colegio General Mola, en la calle Príncipe de Vergara, me compraba mi donut, ¿verdad? Pues eso me trae muy malos recuerdos. Me daré mucha tristeza que se perdieron los donuts. Pero no deja de ser una simple consecuencia o otra consecuencia más. Yo no sé si esto ya es una negligencia de todos o un pasotismo de todos. Lo que está claro es que aquí el decir que esto va mejor y que encontramos ya la solución, lo diga desde Japón o lo diga desde la China, me da absolutamente igual. Estamos en una mala situación, muy mala situación. Hombre, sobre todo porque resulta llamativo, y ahora en unos minutos se lo quiero preguntar a Marta Fernández Currás, la secretaria de Estado de Presupuestos, el que nos digan, no, estos presupuestos, las cuentas del año que viene son las cuentas de la salida de la crisis, y que 24 horas después llegue la ministra de Empleo y diga, no, es que de aquí a final de año vamos a tener que tirar de la hucha de las pensiones, vamos a tener que sacar 6.150 millones de euros para poder hacer frente al pago puntual de las prestaciones. Salga el ministro Montoro y diga, no, es que había que destruir 300.000 puestos de funcionarios y los que nos queda porque no tenemos dinero. Luego antes vamos a ver en qué quedamos. ¿Estamos en la salida de la recuperación o no tenemos un duro en la sala? ¿Cómo está la cosa? Yo veo todo un cúmulo de incoherencias, efectivamente, de planteamientos contradictorios. Los presupuestos, desde mi punto de vista, no son los de la salida de la crisis ni de la recuperación económica. Yo creo que se debería de haber apostado más por la inversión real, inversión
pública, teniendo en cuenta los recortes que en los presupuestos han sufrido durante ya pues una serie de años, porque la inversión pública produce un apalancamiento en la inversión privada. Permite a las empresas pues tener unos recursos públicos que a su vez reactiven más inversión, y esto es un estímulo a la actividad económica que nos haría muchísima falta, sobre todo en esta situación en la que estamos. Yo creo que más política de austeridad, que ya sé que desde Europa siguen marcándola en la situación actual, no es la receta. Es cuando un enfermo está malo y sigue estando malo, y la medicina que se le da pues sigue sin curarle, y seguimos con la misma medicina. Entonces, a mí los presupuestos, desde luego, me parece también que no se apuesta por los factores de competitividad de forma pues como se debería, como son la investigación y el desarrollo, la formación, esos factores que cuando salgamos de esta situación, porque al final la economía produce ciclos, pues son los factores que van a permitir que la economía española pues tenga pues un crecimiento sostenible en el tiempo, basada en sectores de alto valor añadido, apostar por las tecnologías de la información y las comunicaciones, y poder competir en un mundo global, porque desde luego, yo siempre lo digo, con mano de obra barata no vamos a competir en este mundo global. Entonces, yo creo que no es la manera. Cierto desconcierto por lo que se dice y lo que se hace. Verdaderamente los presupuestos son absolutamente continuistas. Se sigue no haciendo nada para salir de la crisis. Se sigue manteniendo el estado social financiero en el que estamos. Si vemos las grandes partidas del presupuesto, son pensiones, paro e intereses de la deuda. El estado social se mantiene, aunque con ese recorte del valor adquisitivo que van a tener los pensionistas, pero manteniendo el nominal que se le va a pagar en las pensiones. Y se siguen manteniendo prestaciones de paro. La gran partida que se podía afrontar es la de la deuda. La deuda, llegamos el año que viene al 100% del PIB de deuda. Los intereses de la deuda es algo que es una partida importantísima. Están sobre todo por el gasto político y gasto de administración, que no se afronta. Y luego, desde el punto de vista de política económica, todas esas medidas que comenta Mónica que se podían realizar para las pymes, para reducción de impuestos, facilitar la creación de empleo, ayudas a los jóvenes, I+D, todo eso no existe en los presupuestos. Luego, no hay política económica, se mantiene el gran gasto político y de las administraciones públicas, y se mantiene y se sostiene todavía el Estado social. Bueno, me vais a permitir que salude, está al otro lado del teléfono ya Marta Fernández Currás, es la secretaria de Estado de Presupuestos. Muy buenos días, ¿cómo estamos, Marta? Hola, buenos días. Lo primero que llama la atención, la situación de la seguridad social. Tienen ustedes que emplear ahora 6.150 millones de la hucha para pagar a corto plazo las pensiones. ¿Tan fuertes son las tensiones de tesorería en estos momentos? Bueno, vamos a ver, es que el Fondo de Reserva de Pensiones de la Seguridad Social está precisamente para eso. Es decir, es un activo financiero acumulado en épocas de superávit y que en un momento de recesión pues utiliza. Para que se haga usted una idea, en este momento la Seguridad Social tiene previsto cerrar con un déficit del 1,4% en el 2013. Esa es la cifra establecida del programa de estabilidad pactada con Bruselas, y esos son 14.000 millones. 14.000 millones de deuda pública. Pues en vez de remitir deuda pública, recurrimos a una deuda pública que está acumulada en el fondo de reserva. Digamos que lo hacemos para cuadrar el déficit. Para cuadrar el déficit, sí señor, pero ese déficit ya está reconocido, pactado, estipulado, y estamos intentando corregirlo para el futuro. Si hablamos en cuanto a las pensiones, la reforma que han propuesto ustedes es la única posible. Lo digo porque desde la oposición les acusan de que lo único que buscan es congelar el gasto y de no querer buscar una mejora. Bueno, yo creo que esta es una reforma necesaria, una reforma que tenía que haberse abordado hace mucho tiempo. Es un problema capital en nuestro país, con una población envejecida, y que en este momento está esa reforma que va precedida de un análisis de expertos, y por lo tanto la gente que más sabía sobre esta materia, sin carga ideológica específica, sin pertenencia a ningún partido, proponen lo que se estima razonable dentro de la comparativa internacional, viendo el modelo que más acomoda las características de nuestro país, a las características demográficas de nuestro país y de esperanza de vida de cara al futuro, y en este momento está esa reforma en donde tiene que estar, que es en el Congreso para su debate.
y de ahí esperemos que salga el mejor de los consensos que este país necesita. En cuanto a los presupuestos propiamente dichos, ¿realmente son unas cuentas para salir de la crisis económica, como nos dice el ministro Montoro? Hombre, son unas cuentas que marcan un punto de inflexión muy claro, son unas cuentas muy realistas, son unas cuentas que nos abren el camino ya a un crecimiento tímido. Nos gustaría pues tener más crecimiento del 0,7. Ahora bien, consideramos que esa es una hipótesis prudente dentro del consenso nacional y las cuentas acomodan a ese escenario macroeconómico y esos parámetros que estamos viendo pues de demanda nacional, de consumo interno, todo va mejorando un poquito, de tasa de paro y por lo tanto las cuentas son coherentes con ese escenario macro. Sí. Yo creo que sí, que nos están poniendo delante de un 2014 que definitivamente abandona la recesión y nos abre las puertas del crecimiento y la estabilidad. Sin embargo, la deuda llega al 100% y supera el billón de euros. ¿Esto realmente es asumible? Es decir, ¿nos lo podemos permitir? Pues sí, nos lo podemos permitir, porque la pregunta que me está haciendo usted es precisamente la ratio de cobertura de los gastos financieros. Eso, es decir, ¿generamos suficientes ingresos para tener los gastos financieros? Y la respuesta hay que medirla en el porcentaje de los intereses de la carga financiera sobre el PIB. Y estamos en los niveles del año 98, es decir, un 3,29% en términos de contabilidad nacional, que es lo que nos importa, digamos, nuestra medición de cara a Bruselas. Que a partir de aquí, lógicamente, la deuda es algo que preocupa mucho a este gobierno, pues a este y a todos, nos debe preocupar a todos. Y es por ello que en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria hemos introducido un objetivo de deuda y una senda precisa de empezar a amortizar esa deuda para llegar a un objetivo que tenemos comprometido en el año 2020. Es decir, que desde el 2016 estaremos en condiciones de ir variando esa ratio de PIB deuda pública y para cuanto sea posible bajarla amortizando deuda o autoeliminando algunos conceptos de activos financieros que hoy están computados en esa deuda pública y que sin embargo se irán ellos eliminándonos deuda perpetua. En cualquier caso, si usted me dice que las cosas van bien, que poco a poco vamos saliendo adelante, no me cuadra que luego nos digan que no hay dinero para las pensiones en este momento, que tampoco tenemos para la inversión en obra pública, que tampoco tenemos para los empleados públicos, como decía ayer Montoro. Mandan un mensaje un tanto contradictorio, ¿no le parece? Pues no, en absoluto. En primer lugar, para las pensiones públicas, por supuesto que hay dinero. Por supuesto que hay dinero. Estamos abordando todas las correspondientes obligaciones a las pensiones públicas, la actualización de las pensiones públicas, no la congelación, nunca más la congelación. Además, como la cifra final saldrá del debate que proceda del pacto del Parlamento. En cuanto a las inversiones, pues las inversiones y los empleados públicos. Si quiere empezamos por los empleados públicos. Los empleados públicos es que sencillamente hay que dimensionar la administración. Yo creo que esto es que hay que redimensionar la administración. Esto no lo está pidiendo todos los ciudadanos. Estamos haciendo un ajuste extraordinario, 300.000 funcionarios o empleados públicos menos en todas las administraciones públicas. Y por fin, en cuanto a la inversión, pues mire, es que estamos saliendo sin inversión. ¿Y por qué estamos saliendo sin inversión? Pues porque España necesita ir trazando la senda de un cambio de modelo económico. Y nuestro modelo no puede basarse ya nunca más en construcción exclusivamente. Nunca más. Tenemos un nivel de desarrollo en las grandes infraestructuras que nos coloca en la vanguardia mundial. Eso tiene un camino finito, no infinito. Y básicamente, pues en este momento toca reactivar otros sectores y esperar a invertir cuando tengamos mayor potencial económico. De momento creo que con conservar lo que tenemos y
sobre todo primar el gasto social y una política de transferencias de rentas hacia los más desfavorecidos, me parece que con eso estamos atendiendo los flancos fundamentales que se pueden esperar de un gobierno responsable con el mantenimiento del estado de bienestar. ¿Y cuáles van a ser esos sectores que nos van a sacar de la crisis? Bueno, pues yo creo que esos sectores que nos van a sacar de las crisis serán... O que nos van a sacar o que van a ser el futuro modelo productivo de este país. Bueno, pues mire, ahí tenemos unas pymes extraordinarias que están en un know-how sin precedentes, exportando al resto del mundo y además saliéndose del ámbito natural de exportación que era la Unión Europea, sino relacionándose con países emergentes, con los BRIC, con América Latina, que es nuestro potencial socio comercial y además hermanísimo, y lo están haciendo empresas con 25 trabajadores. Es que somos la cuarta potencia mundial en turismo, somos grandes concentradores de conocimiento de I+D, y ahí tenemos un gesto para la I+D. Empieza a crecer sobre unas cifras que en su día no tuvieron tampoco justificación, porque la comparación que se hace habitualmente es con el 2009. En el 2009 se multiplicó por 2 las cantidades destinadas a I+D. Pero tenemos que reorganizarnos en este país. Y este país, pues a lo mejor tiene que apostar en las áreas geográficas deficitarias en I+D y buscar en otros caladeros, llamémoslo así, que son los proyectos de excelencia europeos. De ahí podemos obtener grandes fondos para la investigación. De ahí podemos obtener la financiación de grandes proyectos. Pues eso es lo que tenemos que hacer, coordinar las políticas y yo le puedo garantizar que ningún gran proyecto quedará sin financiación. De acuerdo. Y para terminar, ¿descartamos que tengamos sustos en cuanto a los impuestos? Uy, descartado. Descartado totalmente. Mire que como luego los suban la llamo, ¿eh? Eso, pues yo le recibo encantada y ya verá cómo confirma lo que le estoy diciendo. Marta Fernández Currás, secretaria de Estado de Presupuestos, gracias por estar con nosotros, como siempre. Gracias a ustedes. Un placer, Buenas hasta luego. días. 8:34, 7:34, no sé si tenéis algún comentario rápido. Sí, muy rápido. Se confirma que el déficit, el objetivo, se quiere cumplir, pero rompiendo la hucha de las pensiones. Sí, lo ha reconocido, es decir, el déficit de la se va seguridad a cumplir, social se pero cuadra rompiendo claro, la lucha de las pensiones. eso por una parte, y luego realmente reconoce que la I+D+I es muy tímido lo que se apuesta por ello, aunque nos diga que es un tema importante. La importancia se tiene que demostrar en los presupuestos, se tiene que pintar en presupuestos. Y venimos de una situación, sí, ha dicho que muy buena, pero a nivel internacional y a nivel comparado con nuestros países que nos solemos comparar, los Estados miembros, etcétera, de la Unión Europea, estamos muy por debajo. No solo en inversión pública de I+D+I, también en privada, pero en pública también. Entonces, se confirma que no son los presupuestos de salir de la crisis. A mí lo que me parece de todo esto, yo voy a hablar a mi manera y a mi forma de entender las cosas. Cuando en una familia se tira del cajón, de ese cajón que tenemos secreto, el de debajo de la tele, porque en este caso hay que cuadrar unas cuentas, es decir, tenemos que cuadrar el cajón, y entonces cuando se coge el dinero de donde no se debe coger el dinero, yo entiendo que si eso no pasa en una familia es porque sucede algo excepcional en esa familia. Algo ha sucedido, algo ha ocurrido que ha puesto patas arriba todo lo que era el sistema económico de esa casa, bien porque la ama de casa ha dicho, jolín, aquí ha pasado algo, tengo que ir a sacar el dinero de ese cajón donde no se debe nunca coger el dinero. Quiere decir que en este caso, y después de escuchar a la secretaria de Estado, yo personalmente no solamente no es que me quede más tranquilo, sino me quedo más preocupado. Es decir, esto no deja de ser una confirmación de que efectivamente esto no es un remarche ni un parche, esto es sencillamente que se mete la mano en la caja donde no se debe meter la mano. Y si se hace es porque estamos ante una situación sencillamente
fase excepcional, difícil y complicada. Por lo tanto, esto es incompatible en principio con todo este tema de que vamos bien o vamos a mejor. Desde luego, por las pensiones es ahorro a largo plazo. Lo que estamos escogiendo ahora, el dinero que necesitaremos en el futuro, luego es para la intranquilidad de los pensionistas. Es un poquito contradictorio el discurso de la secretaria de Estado, porque dice que es prioritario el I+D, pero crece el 1,3% en los presupuestos, es decir, que no es absolutamente prioritario. Luego dice que son las pymes el gran motor de la creación de empleo y de la economía, pero luego no hay medidas en favor de las pymes. Ni una. Y cierra diciendo, ningún gran proyecto de expansión de Panamá, del Canal de Panamá, de todas las constructoras, de las grandes empresas españolas, las que acompañan a los ministros e incluso al monarca en sus viajes de promoción de España. ¿Dónde está la promoción de las pymes? ¿Dónde se las apoya? ¿Dónde se las beneficia? Y luego dice que no va a haber sorpresas en los impuestos. Damos por supuesto que la única sorpresa que puede venir de los impuestos es la subida. La sorpresa que todos esperamos es la bajada, facilitar la creación de empresas, facilitar la vida a las pymes. Bueno, pues me vais a permitir también que salude a Francisco de Madrid. ¿Qué tal? Muy buenos días, Francisco. Hola, Arturo y resto de tertulianos. Buenos días. Buenos días, cuéntame. Muy de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo estaba escuchando a la secretaria y ha habido un par de comentarios que me ha llamado mucho la atención. Dice que estamos las pequeñas empresas con 25 trabajadores aportando por la exportación. Pero efectivamente nos tenemos que estar reinvertiendo continuamente porque el mercado nacional está seco. Francisco, ¿tienes puesta la radio? Es que llevo el manos libres, voy en el coche y... Vale. Vale, entonces yo os comento un par de cosas más. Que tenemos que recurrir a los fondos de excelencia, efectivamente, pero ¿por qué nos tiene que subvencionar la Comunidad Económica Europea y no podemos encontrar subvención en nuestro propio Estado con el I+D? O sea, el I+D lo tengo yo que pagar del poco beneficio que vengo a tener. Otra cosa que me llama mucho la atención es que un jubilado tiene que tener un 0,25% de incremento en una pensión y ya estamos teniendo un 3 y pico % en la subida de la luz. Esto no es justo. No es justo, ni es comedido, ni va a proporcionar. O sea, yo no puedo ganar un 0,25% más y estar pagando un 3% más. Y luego otra cosa que les doy totalmente la razón. Nos hemos dado cuenta de que teníamos una gran empresa en España que era la construcción y donde estamos encontrando que es irreal. Pero es que estamos creando otra, la tenemos creada, que es el político de carrera. ¿Cuántos políticos de carrera tenemos, señores, en España? Muchísimos. ¿Cuántos políticos se despiden en España? Ninguno. ¿Sobran 400.000 funcionarios? Totalmente de acuerdo. Pero todos ellos son políticos de carrera. A mí no me sobra un médico, ni un administrativo, ni un bombero, ni un policía. Me sobra el señor, me sobra el consejero, del viceconsejero, del chofer del consejero. Señores, es una vergüenza. Me gusta mucho su programa, pero realmente necesitamos que la gente se dé cuenta y que la gente proteste. Que todo el mundo tenemos que vivir de nuestro trabajo, pero nadie debe vivir de nuestro trabajo. De acuerdo, Francisco, pues muchísimas gracias. A vosotros y por favor seguir así. Un saludo, muchas gracias. 8:39, 7:39, si me permitís, nada, una pausa y seguimos aquí en Primera Hora. Gestiona Radio, la economía en primera persona. Trabajar como un agente financiero y gestor de patrimonios es fácil. Conecta Capital selecciona asociados, profesionales del sector financiero, interesados en emprender y hacer del negocio de Conecta Capital el suyo propio. Ser asociado de Conecta Capital es un negocio en crecimiento, rentable y de futuro. Conecta Capital, la primera plataforma de asesores independientes bajo una misma marca y modelo de negocio. Para más información, conectacapital.com o llamar al 91 351 94 61. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas. Donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV. Madrid Tax Free. En la ciudad de Madrid lo tienes más fácil para emprender. Cuando empiezas, cada euro cuenta. Por eso ahora el Ayuntamiento de Madrid te devuelve los tributos municipales ligados a la creación de tu negocio. Si has abierto tu empresa después del 1 de enero de 2011 o piensas abrirla próximamente, puedes solicitar la devolución de estos gastos hasta el 15 de octubre. Tienes toda la información en el 010 y en la página web madridemprende.com. Madrid Tax Free. En Madrid, si emprendes, no pagas impuestos. Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, nos quedan 19 minutos para llegar a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Seguimos en nuestra reunión de primera hora con Mónica Melli, con Alfonso Tezanos, con Fernando Zunzunegui. Y quería hablar con vosotros también de Italia. Allí están todas las miradas puestas hoy. El gobierno de Enrico Letta se la juega. El primer ministro plantea hoy al Parlamento una cuestión de confianza para comprobar si tiene el suficiente apoyo como para poder seguir gobernando. De momento ayer pues descartó aprobar o apoyar la dimisión de esos 5 ministros del partido de Silvio Berlusconi, y el que era hasta ahora el Delfín del Cavalieri, pues le ha plantado cara y les ha dicho a su grupo que no, que lo que hay que hacer ahora mismo es apoyar al primer ministro en el poder. Por lo tanto, digamos que se rompe un poco esa unidad tradicional, ¿no?, que venía teniendo Silvio Berlusconi en el gobierno. Entonces yo no sé, Fernando, cómo ves la situación de Italia en estos momentos, porque parece que la derecha, que hasta ahora más o menos habían estado bastante unidos en torno a Silvio Berlusconi, se va a escindir y se podría romper un poco más, complicando, si cabe, todavía más la situación del panorama italiano en la política. Bueno, complicada estaba desde que Berlusconi es un personaje de primera fila. La pérdida de apoyos políticos y que pueda el pulso que está contra el gobierno lo pierda, da tranquilidad. La tranquilidad, por un lado, aquel experimento de nombrar a un técnico por parte de las autoridades europeas, a Mario Monti, ¿no? A Mario Monti, pues eso realmente era algo contrario a la razón y al régimen democrático. Han venido los políticos, tienen la problemática que es Berlusconi en Italia, y estamos llegando al fin del periodo Berlusconi, y lo vamos a ver en esta votación. Ya se anticipa que tiene pérdida de apoyo y que se le está rompiendo su partido, lo cual es dentro del proceso normal de la política. Yo creo que de Italia podemos sacar una lección en relación con la sociedad civil y el funcionamiento y la salida de la crisis. En Italia siguen trabajando y es una economía muy potente, y lo hacen al margen de los políticos. Sí, entonces, desde luego es el prototipo de ejemplo. Sí, aquí deberemos ya, por fin, en las estadísticas sale ya la desconfianza hacia los políticos y su corrupción pasa a ser el principal problema, si unimos las dos, incluso alcanzando ya el paro en la preocupación de los españoles. Saquemos la lección italiana. La lección italiana es que, dejémoslos estar, ya demos por imposible que nos vayan los políticos a solucionar los problemas. Enfrentémonos nosotros directamente a ellos. Decía Alfonso, los empresarios nos sacarán. Bueno, los empresarios y los trabajadores, que los empresarios sin trabajadores no son nadie. La fuerza conjunta de los españoles trabajando a través del motor y las decisiones empresariales es lo que nos va a sacar de la crisis. Empecemos a pensar de esa forma, que es lo que hacen los italianos hace muchos años. Estas crisis políticas que son tremendas y están en la primera página de los periódicos, incluso desde la Comisión Europea, los organismos europeos alertan y que puede afectar y precipitar la crisis de Europa. No es cierto. Los italianos son un pueblo fuerte y que persiste y trabaja y tiene grandes empresas al margen de sus políticos. Hombre, es que Italia además yo creo que es un caso en el que los riesgos son muy relativos, en el sentido de que siempre estamos acostumbrados a que vivan al filo de la navaja en lo político. Yo en este caso confío en que no va a ocurrir nada. Evidentemente Berlusconi ha tensado muchísimo las cuerdas en este caso, y yo creo que ha llevado pues a una situación muy complicada, pero también he escuchado que el presidente napolitano ha manifestado su intención de pedir consultas de cara a la formación de un nuevo gobierno. O sea que yo no veo que se vayan a producir elecciones anticipadas, ni mucho menos, y al final pues todo se va a arreglar, ¿no? Como yo lo veo. Pero sí es verdad que la situación política en Italia pues es una situación que estamos acostumbrados a verlo así, ¿no? O sea, de hecho ahora mismo todo el mundo estaba temiendo lo que pudiera ocurrir en los mercados estos días. La prima de riesgo abre en los 232, el mínimo desde hace 2 años, Alfonso. Bueno, yo como soy muy crítico siempre para todas estas cosas, yo estoy encantado con la prima de riesgo y estoy encantado con los 9.000 de la bolsa. En fin, que me da igual, como no soy accionista de nada, pues también me da igual. Pero, si me permitís, el caso de Italia. Es decir, en el mundo occidental siempre buscamos esa imagen de la democracia, del Estado democrático, como ese Estado de Derecho, ese Estado proteccionista que protege todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, etcétera, etcétera, donde todo se decide por mayorías, todo se decide por acuerdos. Pero sin embargo, en el caso de Italia, lo que hemos visto efectivamente cuál es el resultado final del deterioro de estos sistemas democráticos que todos conocemos, en los que la corrupción de los políticos, básicamente de los políticos, terminan haciendo de toda esta
iba a decir ya casi pantomima, no, yo iba a decir casi es una farsa, ¿no? Es una escena de teatro donde todos creemos que está sucediendo algo que es democrático y resulta que lo que está pasando ahí detrás y lo que hace Berlusconi con toda la tropa que lleva detrás, sencillamente es una farsa y es una tomadura de pelo y es un engaño permanente a los ciudadanos. Decir que Italia actualmente es una democracia pues suena un poco a chiste, porque la verdad es que cuando Berlusconi y todo su equipo ha decidido modificar todas las normativas del mundo, todas las normas del mundo, hacer leyes especiales para él, para no ser procesado ni él, ni sus amigos, ni sus compañeros, ni sus compinches, es decir, y encima todavía consigue que hasta le voten, lo cual quiere decir que hasta el control de los sistemas de comunicación debe ser algo imprescindible o fundamental en estas cosas, es cuando a ti te hace pensar que efectivamente vivir en una democracia no necesariamente supone que esto todo vaya de maravilla. Yo creo que Italia es un ejemplo de lo que no se debe hacer y de lo que no debe nunca derivar un Estado de Derecho y un Estado democrático de los que nosotros conocemos. De todas formas, a mí las generalizaciones en estos temas a todos los políticos me preocupa. Hombre, no olvidemos que Berlusconi en su vertiente de empresario es cuando ha sido corrupto, se le acusa de manipular a los medios, pero él era un empresario, no era un político, es un empresario. Entonces también podríamos decir los empresarios son corruptos. Hay corruptos en empresarios y los estamos viendo en tramas como la Gürtel, etcétera. Hay corruptos en los partidos políticos, hay corruptos, pero a mí no me gustan las generalizaciones y yo creo que estamos en un Estado de Derecho con una democracia y confío en que la democracia es lo que nos puede hacer salir de las crisis y de estas situaciones. Porque si no hay democracia, entonces, ¿qué hay? Pero demos a cada uno lo suyo y de nuevo estoy en que no podemos confundir el sistema, la democracia con personas. Habrá que establecer controles, rendición de cuentas. Determinadas personas. El sistema menos malo que existe de la democracia es en el que estamos. Italia es una democracia, España es una democracia. Tienen muy malos políticos. Y los vamos a criticar. Y vamos a hacer que las cosas cambien, rectifiquen o sustituirlos por nuevos partidos políticos. Ese es el sistema. Eso sí. El atacar a determinados políticos, el atacar incluso a algún partido que por el hecho de que tenga muy incrustada la corrupción rechaza a personas no corruptas, esto ocurre en todos los sistemas, que cuando ves a alguien que es sincero, honrado, pues oiga, o entra o coge, bueno, iba a decir el sobre, pero eso ya sería como posicionarme, entra en el juego que está en algunas estructuras de partidos y de sindicatos, estamos viéndolo también, entonces esto hay que cambiarlo. ¿Esto quiere decir que hay que cambiar la democracia? No, en absoluto. ¿Esto quiere decir que estamos atacando a los sindicatos? En absoluto. Lo que queremos es que existan sindicatos. Sindicatos transparentes que cumplan su función y que existan partidos políticos que representen a los ciudadanos. Y si hay personas, que puedan ser muchas en los partidos políticos, pues habrá que provocar su sustitución. Nada más. Y no hay nada más pro democracia o pro sindicatos que defender su buen comportamiento y su buena actitud. Totalmente de acuerdo. Bueno, pues yo estoy encantado de que mi amigo haya hecho esta observación porque ha aclarado y ha puesto blanco sobre negro lo que yo no he debido saber explicarme, pero realmente lo que estaba diciendo era eso. Estamos completamente de acuerdo. Estaba hablando de Italia. Y 3, hay un principio que es fundamental. Estamos en democracia, claro que podemos hablar de nuestros políticos, claro que podemos criticar a nuestros políticos. Y si hay que hacer ejemplos, está claro, no hay que irse muy lejos. Aquí en España, Alberto Ruiz Gallardón acaba de hacer una modificación donde precisamente el sistema judicial ahora mismo está controlado por el sistema político. Y eso es perverso. Eso es horrible, eso es terrible, eso es algo que nosotros como ciudadanos debemos criticar. Sí, y de hecho es algo de lo que nadie habla, porque es una reforma que está pasando sin penas ni gloria, que se está haciendo ahí a la chita cayendo y que la tenemos ahí medio olvidada. Oye, nos quedan 2 minutitos y no quiero dejar pasar de hablar sobre el tema de Estados Unidos y ese segundo día que afronta hoy con el cierre de la administración Obama. Los republicanos y los demócratas siguen a la gresca en la Cámara de Representantes. Hoy han rechazado los demócratas una serie de propuestas de los republicanos que proponían aprobar partidas presupuestarias puntuales para determinados gastos, y Obama lo que dice es que esto es una cuestión ideológica, que el programa del Obamacare, el programa de salud, sigue adelante, y que si los republicanos quieren desbloquear esto, que tienen que desbloquear todo el presupuesto y no solamente... Sí, hombre, yo coincido ahí con el presidente Obama. Es una cuestión más que ideológica, por supuesto, de un modelo neoliberal que defienden los republicanos, y también defender el lobby de intereses de las empresas privadas de sanidad. Porque no olvidemos que la reforma que plantea Obama es una reforma muy suave, muy moderada, muy modesta. Ni siquiera busca una sanidad universal y gratuita. Busca solamente que la sanidad sea de pago sea algo más barata que lo que es ahora.
Y no olvidemos que es que en Estados Unidos cada día mueren por no tener asistencia sanitaria pues decenas de miles de personas, y que hay un 15% de la población que no tiene ningún tipo de cobertura sanitaria. Entonces, a mí me parece que lo único que pretende Obama es que la sanidad sea un poco más barata, y francamente los otros están boicoteando esta reforma, y es que los lobbies funcionan muy bien en Estados Unidos. Pero hay que dos cuestiones. En una están en desacuerdo los partidos políticos radicalmente enfrentados y por razones ideológicas, demócratas y republicanos, que es la reforma sanitaria, y dar servicios sanitarios pues a buena parte de la población. En eso están en desacuerdo, pero hay una cosa en que están de acuerdo, que es muy importante y que hay que sacarla, porque en España hemos reformado la Constitución, debe haber estabilidad presupuestaria. En Estados Unidos, si se gasta más de una cifra y la ley no lo permite, se cierra la administración. Republicanos y demócratas no ponen en duda que van a aplicar la ley y que han cerrado ya los establecimientos públicos. Y en España hemos puesto en la Constitución, hay una ley de estabilidad presupuestaria, y aquí vamos al 100% del PIB y a lo que sea falta, y no se cierra la administración, se sigue gastando, y el Estado de Derecho, la aplicación de la ley, se pone en cuestión. En Estados Unidos no, la ley se cumple. Bueno, pues señores, me quedo sin tiempo. Mónica Melle, Alfonso Tezanos, Fernando Zunzunegui, gracias a los tres por estar con nosotros. Un placer. Hasta la semana que viene. Es un placer. Hasta luego. Viva los donos. Nos quedan 8 minutos para llegar a las 7 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias. Alfonso, ahora si quieres te invito a uno. Hasta luego. Bueno, pues vamos a mirar a los mercados. En la preapertura, nuevas inyecciones de liquidez del Banco Central Europeo. Tenemos también la inestabilidad en Italia. En Wall Street, ayer al cierre, al final, teníamos calma. Vamos a ver cómo están las cosas a esta hora de la mañana. Antonio Castelo, especialista de renta variable de Interdin.com. Muy buenos días, Antonio, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Arturo, ¿qué tal? Pues aquí estamos, viendo que de momento los mercados amanecen con tranquilidad. ¿Cómo vienen los futuros? Sí, bueno, ligeros descensos desde los precios de liquidación de ayer, muy ligeros, bueno, después de las subidas que vimos ayer, quizás también influidos por el cierre bajista del Nikkei, que se ha dejado un 2,10%, y ha sido el peor de los índices asiáticos, debido a la fortaleza del yen y al anuncio realizado por su primer ministro de que subirían el IVA. Pues bueno, pues hoy se ha ido para abajo, y quizás esto pues lo están reflejando en la apertura un poquito los índices europeos, pero vamos a ver qué pasa. En cuanto a las referencias para hoy, pues bueno, además del asunto italiano, que ha referido muy bien, ahora conoceremos a las 9 los datos del paro registrado en España, y a las 11 se conocerá el índice de precios de producción industrial de la eurozona, aunque sin duda, como también decías antes, la gran referencia de la mañana será la conferencia que de Draghi después de la reunión del Consejo del Banco Central Europeo, que lo ha adelantado el habitual primer jueves de mesa hoy, y bueno, nuestra previsión es que Draghi no moverá este mes los tipos de interés de su nivel mínimo actual, y únicamente, bueno, pues los mercados van a estar pendientes de cualquier pista sobre la implantación de una medida adicional, como la implementación de una tercera operación litro, ¿no? Nuestro responsable de estrategia en Interdin Análisis no cree que tengamos ninguna noticia en este sentido hoy, más adelante pues probablemente. Y en Estados Unidos, bueno, pues recordamos que debido a la paralización de la administración por los datos elaborados por los organismos gubernamentales no se publican, sí que vamos a conocer un dato importante que suelen mirar bastante los mercados, que son las solicitudes semanales de hipoteca de la MBA, será la 1, y el cambio de empleo de septiembre de la APD, que será a las 2:15 de la tarde, también el ISM de Nueva York a las 4 menos cuarto, ¿no? Y en el ámbito corporativo, pues bueno, decir que estemos pendientes de BBV, que ha anunciado que ha completado la venta de su participación del 64% de la compañía chilena administradora de fondos de pensiones. 500 millones de plusvalías. Efectivamente, sí, lo que te iba a decir, que la operación fue cerrada en el mes de febrero, unos 1.540 millones de dólares, pero la plusvalía es realmente el dato importante para BBV, pues son 500 millones, que la verdad es que está muy bien, y que bueno, pues que puede apoyar también, puede seguir apoyando la buena evolución que están teniendo los bancos. Atención también hoy a KPN y a Telefónica. Los accionistas de KPN deciden hoy sobre la aprobación de la oferta de Telefónica Deutschland sobre Plus, y también a ACS, que bueno, sabemos que ayer por la tarde Corporación Financiera Alba pues anunció la venta de un 1% de la participación que tiene en el grupo que preside Florentino, y bueno, pues esto puede también hacer que se mueva un poquito su cotización. Pues nada, es más o menos lo que tenemos. Estaremos atentos a lo que ocurra a partir de las 9 de la mañana. Como siempre, Antonio, un placer. Hasta luego. Arturo, un abrazo. Un abrazo, amigo. Hasta ahora. Pues ya lo ven, así vienen los mercados en esta jornada de miércoles 2 de octubre. Nos quedan 4 minutos para que abran los mercados, 4 minutos para conocer los datos de empleo, desconexión local y regional, y seguimos aquí en Primera Hora.
Desde las 7 de la mañana, Primera Hora, con Arturo Criado. La cocina del restaurante La Era se define por la tradición, porque recuperamos sabores, productos y técnicas de nuestra cultura gastronómica. Encontrará contrastes sorprendentes en los platos, ya que nuestro recetario se actualiza para adaptarse a los gustos actuales. Disfrute de nuestra cocina de mercado y consulte nuestros menús y catas para grupos. Estamos en la calle Infanta Mercedes 103, teléfono 91 567 0144. Restaurante La Era, la cocina de siempre al gusto de hoy. laerarestaurante.com. Cruzar los dedos, cambiarte el reloj, son trucos para recordar las cosas. Pero la forma más natural de ayudar a mejorar la memoria es tomando Omega 3 Plus. Es el único rico en DHA, un ácido graso imprescindible para el buen funcionamiento del cerebro. Omega 3 Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando. Restaurante El Senador, cocina castellana y de mercado. Dicen que tenemos el mejor cordero y cochinillo de Madrid, pero también podrá disfrutar de un tapeo de calidad y de una comida rápida en la taberna de Cascajares. Plaza de la Marina Española número 2, teléfono 91 541 2221. Una recomendación del programa gastronómico Mesa y Descanso. Cuando piensas que la pesadilla ha acabado y que todo saldrá bien, el sufreno sube y tienes que pedir unas pizzas. Si tienes una historia mejor que contar en casa, grábala y podrás ganar entradas para el Festival de Cine de San Sebastián. Infórmate en facebook.com/en el cine como en casa. Gas Natural Fenosa, la energía que piensa. Hola, soy Josep Carreras y quiero compartir contigo un momento muy especial. Nuestra fundación cumple 25 años. En todos estos años luchando contra la leucemia hemos hecho posibles más de 6.000 trasplantes de médula ósea, hemos atendido a 17.000 familias e invertido 100 millones de euros en investigación. A pesar de ello, hoy todavía perdemos a 1 de cada 4 niños y a la mitad de los pacientes adultos. Hazte socio de la curación de la leucemia. Llama al 932 33 34 o entra en fcarreras.org. Ayúdanos a salvarlos. ¡Hala, mira qué fuerte! Más de un 80% de las personas que pierden peso lo vuelven a recuperar. Pues no será mi cuñado porque adelgazó un montón y sigue estupendo. Eso sí, todos los días toma Simbioline Quemagras. Así ayuda a su organismo a eliminar las grasas que no quema. Y es totalmente natural. Simbioline Quemagras, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando. Son las 9 de la mañana.